Exorcismo de Marta. Marta, nombre ficticio dado por el padre Antonio Fortea, considerado el mayor exorcista de España y una autoridad mundial en el ámbito de la demonología, para joven proteger su identidad, era una universitaria española de 20 años, menuda y de rasgos dulces, que seguía una carrera en el ámbito de las ciencias, fue hospitalizada por una serie de extraños síntomas, sufría de fuertes migrañas y convulsiones, de punzantes dolores en el cuerpo y volteaba los ojos y gritaba inexplicablemente como una posesa. Tras 2 semanas internada, y luego que los síntomas remitieran, la joven fue enviada a su casa, donde vivía sola con su madre, pero al cabo de unos cuantos días su situación comenzó a empeorar. La madre de Marta comenzó a notar crujidos y otros ruidos sin explicación aparente dentro de la casa, sin mencionar que la joven comenzó a mostrar una inexplicable repulsión a todos los objetos religiosos como cuadros, crucifijos y rosarios. Además lanzaba miradas aterradoras, se sentía agotada con frecuencia y sufría de dolores agudos que la atacaban en cualquier parte de su cuerpo, principalmente en la cabeza. Frenéticamente hasta quedarse completamente quieta. En ese momento el pesado sillón en el que ella estaba sentada se levantó del suelo y se quedó flotando en el aire a unos 20 centímetros del suelo. Convencida que una entidad infernal se estaba apoderando del cuerpo de su hija, la madre comenzó a buscar ayuda en el ámbito eclesiástico. La mujer contactó al padre José Antonio Fortea, que ya había realizado exitosamente 4 exorcismos y había asistido como aprendiz en otros 13. Fortea, seguro de que el caso presentaba todas las condiciones necesarias para ser catalogado como una auténtica posesión demoníaca, comenzó con el exorcismo. Durante la primera sesión, el padre Fortea requirió la ayuda de 4 personas para orar y contener a la persona poseída. En pleno proceso de exorcismo, Fortea, invocando el nombre de Jesucristo, obligó al demonio a revelar cuántos demonios habitaban en la joven y éste respondió que eran 5. Posteriormente, de boca del mismo ente maligno, se reveló que habían ingresado al cuerpo de la joven a través de un hechizo de muerte. La enfermedad que Marta había padecido y que casi la había matado era el fruto de un hechizo que había llevado a cabo un chico conocido de la muchacha, que se había obsesionado con ella y que canalizó en parte su obsesión a través de siniestros rituales de invocación. Por las muchas oraciones de su madre, Marta se había salvado, pero había quedado posesa. Normalmente este tipo de cosas no suceden aunque alguien hace un hechizo, pero cuando se invoca a estas fuerzas demoníacas cualquier cosa puede pasar, explicó el padre Fortea años después en su obra Summa Demoniaca. En relación a los 5 demonios descubiertos durante la primera sesión, los nombres de 4 de ellos Fortea omitió, el nombre de uno eran los siguientes: Fausto, Perfidia, Azabel y Zabulón. Todos, excepto Zabulón, fueron expulsados a lo largo de 8 sesiones. Para liberarlos, además del procedimiento tradicional del exorcismo, Fortea tuvo que identificar lo que atormentaba a cada uno de ellos. Por ejemplo, en el caso de Azabel, descubrió que este demonio no soportaba escuchar el sonido producido por la madre de Marta al besar su crucifijo. Zabulón, según las investigaciones realizadas por el exorcista, había sido mencionado en antiguos textos medievales y Durante había aparecido en la historia en 2 ocasiones, siendo la penúltima los exorcismos llevados a cabo por el padre Candido Amantini, quien fue maestro del renombrado exorcista italiano Gabriel Amort. Resultó ser un demonio que se resistía a ser expulsado y que sufría particularmente al ser obligado a recitar fragmentos de la Biblia, especialmente aquellos pasajes en los que se mencionaba a Dios como luz, como el Evangelio de San Juan. Lo que aprovechó el padre Fortea fue la aversión de Zabulón hacia esta temática, ya que en varias sesiones, sin ser coaccionado, el demonio expresó con ira y pesar lo siguiente: yo vi la luz y me alejé de ella. Luego más demonios llegaron a habitar en el cuerpo de Marta, incluido un espíritu infernal conocido como insomnio. El padre Fortea recuerda que optó por orar y ordenarle que saliera. Durante 3 rosarios, mientras oraba en lenguas, notó con inquietud que solo emitía un sonido con los labios, un sonido repetitivo y breve que decía psi. Aunque este sonido no tenía un significado aparente para él, causaba una verdadera tortura al demonio. Finalmente el demonio salió. Al preguntarle al siguiente demonio por qué había salido, éste repitió el mismo sonido que pronunció el padre Fortea. Intrigado, el exorcista le preguntó qué significaba. La respuesta fue espíritu de Dios. Aunque el sonido parecía no pertenecer a ningún idioma conocido, el padre Fortea instó a todos a rezar un Ave María para descubrir a qué idioma pertenecía ese extraño sonido. Aunque el demonio guardó silencio, mientras rezaban el Ave María con gran concentración, el exorcista comprendió que el sonido era en realidad griego. No habla mucho, pero es muy astuto.
Así es como el padre Fortea describe a Zabulón, el enemigo contra el que ha estado luchando durante 7 meses. Al principio, el padre Fortea pensó que Zabulón era simplemente el 10º hijo de Jacob y lea en la Biblia. Sin embargo, al investigar más a fondo, se dio cuenta de que se enfrentó a uno de los demonios más poderosos del infierno. Zabulón ha aparecido solo 3 veces en la historia. La primera vez fue en Loudun, Francia, en el siglo XVI. En ese caso, casi todas las monjas de un convento fueron poseídas por numerosos demonios que las atormentaban sin descanso, y Zabulón era el líder. La segunda vez fue en 1950, durante un caso de exorcismo llevado a cabo por el padre Candido, el exorcista italiano y maestro del padre Amort. Escribe uno de los testigos del rito: siento que el ritual está a punto de comenzar. Me siento expectante en el banco. El exorcista extiende su mano derecha y la coloca sobre el rostro de la joven sin tocarla. Luego cierra los ojos, inclina la cabeza y murmura una plegaria incomprensible varias veces. Un grito desgarrador, el primero, rompe el silencio de la capilla, penetra en lo más profundo de mi ser y me eriza la piel. No es humano. Aullido sobrecogedor y profundo que surge de la garganta de Marta. Pero no puede ser ella. No es su tono de voz. Es ronco y masculino. El padre Fortea continúa rezando y los rugidos se suceden. Poco a poco, el cuerpo de la joven comienza a temblar intensamente. Su cabeza se mueve lentamente de un lado a otro al principio, pero luego adquiere una velocidad sorprendente. En ese momento, el padre le dice: «Sal, Zabuló». Ante el canturreo del exorcista, la joven gemidos y se contorsiona sin cesar. En un abrir y cerrar de ojos, los gemidos se transforman en un rugido desgarrador, ensordecedor y furioso. El exorcista acaba de colocar el crucifijo sobre su abdomen y entre sus pechos mientras la rocía con agua bendita. Ella se retuerce con tal furia que el crucifijo cae al suelo una y otra vez, siendo recogido una y otra vez por su madre y volvió a colocar en su sitio. Al mismo tiempo le acercan el rosario que Marta arroja con rabia hacia lo lejos. Parece calmarse un poco, pero de inmediato vuelve a rugir. No hay descanso alguno. El padre Fortea acaba de invocar a San Jorge y, al escucharlo, la joven grita, gruñe, sus ojos se vuelven completamente en blanco, su cuerpo se arquea y se levanta completamente del colchón. No puedo creerlo. «Desale el crucifijo», dice el exorcista. «Jesús es el Rey». «Así dididida», dice el demonio. «Tú eres un seguidor de Satanás, estás sumido en la oscuridad». «Así dididida», replica el demonio y sigue: «Estás haciendo mucho bien. Por tu culpa muchas personas creerán en Dios». «Sal, Zabulón, te lo ordeno en nombre de Cristo. La condenación eterna te aguarda. No hay salvación para ti». Mientras el padre Fortea continúa instando a Zabulón, las manos de la joven se transforman gradualmente en garras. El exorcista intensifica sus plegarias y exhortaciones y que este es el día, dice el exorcista sosteniendo el crucifijo en su mano. No responde una voz ronca de hombre que emerge de la garganta de la poseída. «Esinum, Zabulón, sal ahora, Zabulón», repite el sacerdote. «¿Por qué no quieres salir?» «Para dar testimonio». ¿Testimonio de qué? De la existencia de Satanás. Agotado después de 1 hora y media de lucha, el exorcista se levanta y abandona la capilla. Según relata más tarde el padre Fortea, los casos de posesión son muy escasos. Ha ejercido durante 5 años y solo ha tenido 4 en España. Sin embargo, mientras preparaba su tesis, presenció otros 13 exorcismos. Se nota que el exorcista tiene experiencia, relata un testigo, tiene experiencia, da órdenes, se mantiene firme, insiste y, con una voz suave pero enérgica, atormenta al diablo sin piedad, dirigiéndose a lo que más le duele. Siempre en nombre de Dios. No parece tener miedo alguno. Aunque sabe lo que es ser atacado por Satanás.
En una ocasión, durante un exorcismo, fue atacado por demonios. Un testigo relata el momento impactante durante el exorcismo en el que Marta comenzó a escribir en un papel. Marta está tumbada boca arriba, con la cabeza hacia atrás, y extiende el brazo para alcanzar el folio. En esta posición es imposible que pueda ver su propia mano escribiendo. A una velocidad vertiginosa y sin mirar el papel, la mano de Marta comienza a deslizarse por el folio. Si los gritos y la voz ronca ya nos hacían sentir la presencia de Zabulón, ahora, mientras escribe, se percibe aún más cerca. Solo pudimos escuchar las preguntas del exorcista, pero no vimos las respuestas escritas. De regreso a casa, ambos intentamos reconstruir la escena. Fue entonces cuando otro testigo me dijo que las letras no se superponían entre sí, la escritura era nítida y las tildes de las íes estaban perfectamente colocadas sobre cada letra correspondiente. Los caracteres se asemejaban a los de una impresión, no a la escritura manual. El diálogo oral escrito, en el que el padre Fortea pregunta y Zabulón responde escribiendo a través de la mano de Marta, decía lo siguiente: quería desesperaros porque tenía refuerzos. Con esa frase escrita, Zabulón explicó el estancamiento que se había producido durante la primera hora del exorcismo. ¿Qué refuerzos? ¿Quién ha venido?, preguntó el exorcista. Satanás, respondió Zabulón, pero ya se ha ido. Y luego, sin que nadie le preguntara, volvió a escribir: falta una persona. Y subrayó él una varias veces. Además de Zabulón, una verdadera legión de demonios comenzó a apoderarse del cuerpo de Marta. Eran alrededor de 40 espíritus infernales, cada uno con su propio nombre y atributos malignos. Entre ellos se encontraron Meise Ruido, Jaizel, Jaisander el que negó a Dios, Jaim Oscuro, Jasar Muerte, Jael Pesar, Jaister Perdición, Jaisla Senka, Janser la Luz que se apagó, Ledeseil Desobediencia, Belseinagen el que se hundió en la miseria y las tinieblas de Dios, Fireflia Pulga de Fuego, Adetsar Impuro, Daeinsea Maldad, Sadrechechan Separación y Miedo, Aisa Hundido y Zafa, todos bajo la dirección de Satanás, el príncipe de aquellos demonios. El padre Fortea oyó de esta manera la voz del líder de los ángeles caídos. Aquella mañana solo Satanás estaba presente en la persona poseída. Al comienzo de la sesión le pregunté: ¿de cuántos son ustedes? La respuesta fue: y yo. Lo pronunció con una voz terrible. Escuchar a Satanás es impactante, su voz es la más odiosa, la que muestra más odio. Las oraciones continuaron esa mañana. En un momento dado hizo un gesto como si quisiera escribir en el aire. Sin embargo, fue San Miguel quien se comunicó con nosotros a través de la escritura y nos escribió lo siguiente: tienen que tener fe, queda poco. Los ángeles generalmente no hablan a través de las personas poseídas, pero este caso iba a ser especial. El sacerdote compartió que incluso San Miguel, a través de la mano de Marta, le dio una recomendación. El sacerdote recuerda: estábamos la madre, la hija y yo solos, y también había 3 demonios. Pronto respondió el demonio inferior, además de Satanás y Lucifer, otro llamado Odio. Hacer la señal de la cruz era lo que más les atormentaba. Yo les habló del amor de Jesús, del amor de Dios. En un momento dado, sin que le hiciera pregunta alguna, Marta hizo un gesto como si quisiera escribir. Colocándole hojas sobre el vientre, ella escribió con una letra diferente a las anteriores, las cruces en la cabeza, casi ninguno las soporta. Es muy importante que las hagas a todos cuando vengan a ti. A ninguno de los demonios le gusta este signo, así que hazlo siempre. Estas líneas fueron escritas por orden de San Miguel, para que el sacerdote supiera cómo descubrir a los demonios que se ocultan cuando intenta discernir si alguien está poseído. Y es cierto que el padre Amor siempre hacía sus oraciones con un gran crucifijo en la mano, haciendo cruces en la cabeza cuando alguien acudía para determinar si estaba poseído. El padre Fortea, quien había invocado la intercesión de San Jorge y San Miguel en sus oraciones, agregó que en ese momento ocurrió la primera y única manifestación verbal de San Miguel en la lucha por liberar a Marta de los demonios. El demonio Janser insistió en que Satanás no lo dejaba ir, y cuando le preguntó qué tipo de poder era ese, me respondió lacónicamente: tú no lo entenderías. Finalmente, después de invocar mucho a San Miguel, vino en nuestra ayuda. Después de que el demonio saliera del cuerpo de Marta, San Miguel habló a través de ella. Hasta ese momento, San Miguel se había comunicado con nosotros mediante la escritura, pero no hablando. Fue la primera y también la última vez que lo hizo. Su voz, a diferencia de la del demonio, era hermosa, más hermosa incluso que la de Marta cuando estaba en estado normal. Era una voz que transmitía paz, serenidad, amor y bondad, una gran bondad y ternura. Todos nos emocionamos. Aquella voz nos dijo que tuviéramos fe, que de todo esto vendría un gran bien para toda España.
Como es lógico, aquella escena fue tan impresionante que ningún escrito puede capturar la emoción de ese momento. Todos estábamos llorando. Después de eso, el padre Fortea dijo que la madre de Marta lo llamó por teléfono para informarle que otro espíritu infernal, al igual que Zabulón, había escrito un texto usando la mano de su hija. Parte del texto decía lo siguiente: no hay salvación para los hijos de Satanás, no hay salvación, libertad, nunca serán felices, no se dan cuenta, advertencia, los pactos hacen eso, no hay salvación, la voluntad lo niega, él lo odia, yo no quiero que nadie rece, quiero que la gente no crea en Dios, y aflicción a la destrucción. Los seduzco con falsas promesas que nunca cumplo para atraerlos hacia la oscuridad. Hay personas que sin saberlo se unen lentamente porque no me ven. No saben que detrás de los pequeños vicios que estoy yo, San Miguel me obliga a escribir porque necesita saberlo para poder defenderse y no caer en mis redes. Yo busco su perdición, ejerzo influencias fuertes para que la gente no crea. Les inculco la incredulidad, la falta de moral, nada es pecado, todo está bien. Los incitos a la destrucción, los odios. Ellos no se dan cuenta. Las cosas deben cambiar. Tienen que saberlo, cuanto más se alejan de Dios, más actúo. Yo soy Satanás. El exorcismo llevado a cabo por el padre Antonio Fortea, a pesar de enfrentar numerosas dificultades y contratiempos, finalizó exitosamente en el año 2008, convirtiéndose en un material de gran importancia para comprender no solo el pensamiento y la naturaleza de varios demonios, sino también ciertas cuestiones teológicas. Este asombroso caso, meticulosamente documentado, fue posteriormente validado por el Vaticano, otorgándole aún más relevancia. En sus escritos posteriores, el padre José Antonio Fortea resumió así su pensamiento con respecto a la forma en que actuar el mal. A lo largo de todas las sesiones y años que llevo ayudando a la gente en este ministerio, puedo decir que he hablado muchas veces con el demonio. Por supuesto que estos diálogos han tenido lugar siempre a través de los posesos. Hablar con los demonios me ha revelado lo terrible que es su psicología. Cuando en medio de las oraciones, retorciéndose el poseso de dolor, le he dicho: necio, ¿por qué sigues ahí dentro si estás sufriendo? Él me respondía sin dudarlo ni un segundo: para hacer daño.